Porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas. A través del diario 1+1. The Help, los Beatles, 1964. Hoy iniciamos el programa Cambiando de Tema. Soy Julio Jiménez y les agradezco su presencia y su valiosa participación en redes sociales. Recuerden que estamos en 1+1 MX. Acompáñenos hoy en la mesa de análisis. Nos acompaña vía telefónica el maestro Nelson Vargas. Platicaremos sobre el inicio en este martes 24 de agosto, el inicio y la inauguración de los Juegos Paralímpicos allá en el estadio de Tokio, Japón. Un tema fundamental y coyuntural. Esperemos que en esta 13ª sesión temporada donde México participa lleguemos a las 300 medallas, ya que en las pasadas ediciones hemos llegado hasta 289 medallas con nuestros deportistas de alto rendimiento paralímpico. Platicaremos más adelante con el maestro Nelson Vargas. En la mesa de análisis político platicaremos con el arquitecto Adrián Alanís. Platicaremos sobre esta acción de carácter político institucional o persecución político-electoral, el caso Ricardo Anaya, un tema que ha generado polémica, debate y obviamente desconfianza hacia la acción de la Fiscalía General de la República frente a las declaraciones y descalificaciones de quien fuera ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, hoy citado por las autoridades para que declare el próximo jueves. Estaremos muy pendientes y platicaremos con el arquitecto Adrián Alanís. En el ámbito político electoral, platicaremos vía Zoom con el doctor Marco Antonio Baños Martínez. Analizaremos esta amenaza de la reforma electoral. ¿Pasará en el Congreso de la Unión o será simplemente un escenario más de negociación política allá en el Congreso de la Unión? Platicaremos con el doctor Marco Antonio Baños sobre este importante escenario de la reforma electoral, un tema coyuntural sin lugar a dudas, y también platicaremos un poco sobre la revocación de mandato y claro, esta iniciativa de algunos congresos locales como en Tabasco, la disminución, incluso se ha hablado de la posible desaparición de los diputados legisladores de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales. Platicaremos con el doctor Marco Antonio Baños. En el contexto de la salud, haremos un enlace telefónico sobre el contexto de la, pues yo diría, histórica, inédita pandemia que hoy vive México. Las cifras récord de contagios y sobre todo de muertes en jóvenes, en niños, en adolescentes, esta variante Delta Plus. Platicaremos con la doctora Silvia Uriega González Plata. Acompáñenos aquí en Cambiando de Tema. Iniciamos. Al ritmo de esta bella música de la década de los 60, iniciamos este programa de este martes 24, una fecha muy importante para el deporte internacional, pero tenemos ya un contexto. El ámbito político electoral genera ya pues especulación, ha generado debate, discusión y en el ámbito institucional está generando efectivamente un tema que vale la pena escuchar el análisis, la opinión, el comentario, pues de voces autorizadas, de especialistas como el doctor Marco Antonio Baños, a quien le agradezco especialmente su apoyo, su comentario, su participación aquí en 1+1. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte, gracias por tu apoyo. Muchas gracias, Julio, un saludo muy afectuoso para todo el auditorio. Gracias. Pues un tema que ha generado polémica, doctor. Este tema, pues la reforma electoral, la revocación de mandato, el tema de los plurinominales. Podríamos iniciar con el tema de la reforma electoral. ¿Cuál es tu visión, tu análisis, tu opinión al respecto? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, pienso que una serie de desencuentros que ha habido entre el grupo gobernante y el partido Morena han acelerado los tiempos de la reforma. Y lamentablemente en diversas declaraciones de los dirigentes de Morena, de algunos legisladores del propio partido y del propio presidente en las mañaneras, pues ha quedado claro que uno de los objetivos centrales de la reforma es generar un espacio para la remoción de las consejeras, los consejeros electorales, las magistradas y los magistrados. Ese es un tema que me parece a mí inadecuado porque al final de cuentas tenemos un sistema electoral de elecciones que ha permitido que este proceso electoral, que todavía no termina,
Están ahí todavía temas vinculados a la resolución de medios de impugnación en contra de las decisiones que los tribunales estatales han tenido sobre las gubernaturas y demás. Se va a hacer el recuento a partir de hoy en el caso concreto de Campeche. Pero bueno, todavía faltan algunos tramos de resolución de medios de impugnación y también tenemos muy poco tiempo después de que se desahogó la famosa consulta popular. Hace 24 días estábamos en la jornada de la consulta popular. Está la discusión sobre el tema de la revocatoria de mandato y por si fuera poco se agrega el asunto vinculado a la posible reforma electoral. Creo que la ley de revocación o ratificación de mandato, según se quiera ver, es un tema que nos ha dejado claro cómo podría funcionar la nueva composición de las cámaras, tanto de senadores como de diputados. La comisión permanente fue un escenario en el cual, pues por 3 intentos consecutivos, Morena no logró alcanzar la mayoría que necesitaba para poder emitir la convocatoria a un periodo cuyo propósito consistía en la aprobación de la ley de revocación o ratificación del mandato. No se logró esa mayoría y por consecuencia el tema se tiene que ir a los primeros días del mes de septiembre, una vez que se instale la nueva legislatura. Es decir, en una semana nosotros estaremos viendo la instalación del nuevo Congreso, de la nueva legislatura, y seguramente ese va a ser el escenario. En materia de reforma electoral han pasado varias cuestiones. La primera es que, yo sí lo quiero decir con toda claridad, me parece a mí que con alguna dosis de oportunismo, diversos políticos vinculados a Morena, legisladores, el caso de Ricardo Monreal, pues luego soltaron ya una andanada de propuestas. En el caso de Monreal, pues prácticamente filtró o le filtraron, todavía no queda claro, porque lo único que queda claro es que no es la iniciativa del grupo parlamentario en el Senado de Morena, y también el presidente de la República salió a decir que no, que la iniciativa será la que él ponga. Entonces hay esos primeros desencuentros internos de Morena, con incluso involucrado el presidente de la República. Pero las propuestas de Ricardo Monreal, que me parece se pueden separar en varios rubros, creo que algunas de ellas, si es que la retoman en la iniciativa del presidente o estas propuestas de Monreal se vuelven el eje articulador de la nueva iniciativa que se presente, pues me parece que algunas de ellas son importantes. Por ejemplo, están incorporados los nuevos mecanismos de democracia directa, el referéndum, el plebiscito y algunos mecanismos de evaluación de la administración pública. Esos temas están interesantes. También vi por ahí que incluyó la posibilidad de regular el voto electrónico, la posibilidad de que si se penaliza la violencia política en razón de género, pues eso se pueda convertir en una causal de anulación de una elección. Es decir, hay temas que están bien, que están de avanzada, que sí significan mejoras importantes, incluso aspectos importantes de ahorro para el costo de las elecciones. Donde yo me separo de estas propuestas de Monreal y de otros que las han mencionado antes y ahora, pues es sobre el tema de subsumir las funciones de los órganos electorales de los estados en el Instituto Nacional Electoral. Dicho de otra manera, desaparecer a los soples y dejar solo al INE como autoridad responsable de la organización de todas las elecciones a nivel nacional. Y yo creo que con independencia de la valoración que cada quien tenga sobre el funcionamiento de los soples, el hecho concreto es que siguen desahogando atribuciones importantes y que son una especie de pararrayos de la conflictualidad de cada una de las entidades federativas. No estamos desahogando en el INE los problemas de municipios en Oaxaca o en Hidalgo o en Quintana Roo o en Sonora. Se están desahogando en los institutos electorales, en los tribunales locales. Veo también que la propuesta de Monreal pues habla de la posibilidad de desaparecer los tribunales locales, convertirlos en una especie de salas locales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en general pues también tener una especie de tribunal nacional, lo mismo que un instituto administrativo de elecciones a nivel nacional, que sería el INE y sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respectivamente. Habló también de la posibilidad de disminuir, de una manera muy chiquita, por cierto, eso tampoco hay que aplaudírselo demasiado, porque la única modificación importante que le hace al financiamiento público de los partidos es quitar una cantidad del costo de la UMA. Hoy día tomas el número de los electores en el padrón electoral y lo multiplicas por el 0.65 del costo de una UMA.
Lo que dijo en su propuesta Monreal es que habría que multiplicarlo por el 0.50. Sí disminuyes una cierta parte del financiamiento, pero tampoco me parece que sea una vía que otra vez homologue una fórmula a nivel nacional y que eso además signifique un ahorro realmente significativo en materia electoral. Entonces, ahí están algunas de estas propuestas. También habló de la reducción de las diputaciones plurinominales de 200 a 100 y de desaparecer las senadurías de RP para dejar solamente las de mayoría y dejar también lo que tiene que ver con las senadurías de primera minoría. Es decir, es una propuesta ambiciosa, pero bueno, pues como te comentaba, Julio, el presidente de la República salió a decir que la propuesta que va a ser el eje articulador, así hay que leerlo, pues era la que él presente. También dijo López Obrador que va a integrar a un grupo de expertos, no dijo quiénes, pero el tema central es que hará una propuesta que enviará al Congreso. Y ahora con la distribución que se hizo ayer de las plurinominales, digo, a reserva de revisar con mucho detalle el acuerdo del INE, pues Morena necesitaría más o menos unos 50, 56 diputados que pudieran votar con ellos para tener mayoría calificada y poder impulsar reformas constitucionales. Yo he sido muy enfático en una serie de posicionamientos públicos señalando que no hay posibilidades de reforma constitucional si no se construye una mayoría calificada. Y esa mayoría calificada se tiene que construir en el Senado y se tiene que construir en la Cámara de Diputados. 2/3 partes de los integrantes deben votar por estas iniciativas de modificaciones constitucionales. Y pareciera que los números no le dan a Morena, salvo que la coalición PAN-PRI-PRD, que además ha anunciado con bombo y platillo, el PRI, por ejemplo, a través de Moreira, que van a presentar una iniciativa, pero también han dicho los 3 partidos que van a hacer un trabajo de contención a las propuestas del Ejecutivo y de Morena para disminuir estos avances democráticos que hemos tenido, pues a mí me gustaría que eso fuera realmente el comportamiento de la oposición y que no vaya a ser solamente un discurso de moda, que luego después veamos cierto tipo de negociaciones, que se mantengan los niveles del financiamiento, pero que te desaparezcan a los consejeros del INE como propone Monreal y otros, que en lugar de haber 11, sin ningún tipo de diagnóstico, por cierto, Julio, claro, simplemente dicen de 11 a 7, o sea, 4, bye. Y en el caso del tribunal, bueno, pues es que las salas regionales y los tribunales locales, pues tienen de 3 a 5. Entonces, quitemos 2 y que queden 5 de 7, pero tampoco hay un estudio de las cargas de trabajo, de lo que eso significaría en la composición de las salas y demás. Yo pienso que es todavía un tramo inicial, que falta todavía una revisión concienzuda. Y sí, me expreso en el sentido de que le debemos exigir a la oposición, a los grupos parlamentarios de la oposición, que actúen con absoluta responsabilidad en y en todos los temas. Por eso recibieron un voto reforzado, renovado el 6 de junio. Tienen más diputaciones que las que tenían en el pasado, pues entonces tiene que ser una oposición corresponsable con el electorado que los acompañó para tener esos niveles de votación y crecer en sus posiciones dentro de la Cámara de Diputados. Y lo mismo cuando se discute el tema del presupuesto y así cualquier iniciativa que pueda generar esquemas de retroceso democrático, económico, social, como algunas de las propuestas que no solamente Monreal, sino diversos personajes relevantes de Morena pues están manejando. Marco, es importante recordarle a nuestro importante auditorio que los diputados, los legisladores plurinominales, que son elegidos bajo este principio de representación proporcional, ellos no son elegidos de manera directa por el pueblo, no son elegidos, no son votados, son producto y consecuencia de este porcentaje de participación de cada uno de los partidos políticos. Me están cuestionando en redes sociales por qué vemos un número importante de representantes populares que ni campaña hacen, que la gente no los eligió y que hay la desconfianza sobre su trabajo y su productividad legislativa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Deberían también disminuir este número de legisladores bajo este principio de representación proporcional o sería cuestión de una revisión seria, profunda, como tú bien referías hace un momento? Mira, si nosotros revisamos los resultados de mayoría relativa, vamos a ver cómo los partidos de la coalición Juntos Hacemos Historia, o sea, el Verde, el PT y Morena,
pues han obtenido una cantidad muy grande de diputaciones por mayoría relativa. Claro. Entonces, si nosotros solamente tuviéramos un principio de mayoría relativa, es decir, la que se hace por cada uno de los 300 distritos y donde gana el que más votos tiene, claro, pues entonces podríamos tener básicamente representación de estos tres partidos. Sería monocolor la Cámara de Diputados y, si me apuras un poco, pues hasta monocolor la Cámara de Senadores, claro, cuando la elección viniera ahí. Lo que hace la elección de diputados de representación proporcional es atemperar los efectos para generar un esquema de reconocimiento de la pluralidad que tiene el país, con diversos grupos que tienen perspectivas, enfoques, propuestas distintas sobre los temas colectivos. Entonces, justamente lo que hace ese esquema de representación proporcional, que tú lo dices bien, o sea, nosotros no tenemos manera de separar los votos. Si tú votas por un partido político en la boleta de mayoría relativa para diputados, ajá, en automático le das el voto a la lista que viene atrás, abajo, a la lista que presenta el mismo partido. Al reverso de la boleta vienen los listados de las 5 circunscripciones que están presentando cada uno de los partidos políticos. Entonces, tú lo que tienes que tener claro, me refiero al auditorio, es que al votar por mayoría relativa por un partido político, en automático le damos el voto para representación proporcional, porque nosotros no tenemos posibilidad de separar el voto. Son listas cerradas, no podemos hacer selección o cruce de votos para RP y mayoría relativa. Pero de cualquier manera, lo que hacen desde que se inventaron los diputados de partido en 1963 y luego estos se convirtieron a diputados de representación proporcional, primero en un número de 100 con la reforma del 77 y posteriormente pasaron a 200, lo que tú haces es atemperar los efectos de la mayoría relativa y hacer que tengamos una pluralidad mucho más adecuada dentro de las cámaras y una representación en consecuencia de todos los segmentos sociales. Y yo sostengo que lo más conveniente sería que pudiéramos tener lo más aproximado posible a un principio de representación proporcional pura. Si son 500, 400 o los que sean, claro, si los disminuyes, bueno, pues entonces que los votos pesen exactamente lo mismo y que cada quien se lleve el porcentaje de los votos que le tocan según la votación que alcance en las urnas. Eso es lo que hace la representación proporcional. Busca, digamos, atemperar esas enormes diferencias y que te queden partidos que dominan, que ante los cuales tú no podrías ejercer ningún tipo de presión, ningún tipo de demanda. Pues prácticamente el trabajo de hoy día de las cámaras pues sería un trabajo estrictamente cromático, donde nada más vas y le pones un adornito a una decisión que ya tomó el presidente, porque claro, como son una enorme mayoría de Morena, pues tú imagínate que solo votaran ellos. Si desaparecemos a la RP, pues ese es el punto. Ahora, ¿pueden disminuir diputaciones? Bueno, pues lo mismo pueden disminuir de mayoría o de RP. Así nada más que tienes que replantear la distritación, por ejemplo, si disminuyes mayoría relativa y tienes que buscar que los distritos tengan una composición poblacional más o menos igual, y que obviamente con la representación proporcional, que ese ha sido, digamos, el secreto de la pluralidad política en México, pues se mantenga esos equilibrios que se previeron así desde las reformas de 1963. Marco, es importante platicar estos temas porque nuestro amable auditorio nos está cuestionando en redes sociales, 1+1 MX. Primero felicitan tu gran profesionalismo, tu gran trayectoria y reconocen tu gran experiencia profesional y tu especialidad en el ámbito electoral. Nos preguntan sobre este tema de la primera minoría en el Senado de la República. Nos queda claro, evidentemente, el principio de representación proporcional. Sin embargo, la gente sigue cuestionando y dice, ¿por qué una primera minoría? ¿Por qué siguen teniendo otro senador por primera minoría? Ellos siguen con esta inquietud, uno por cada estado. ¿Esto no sería más bien un ejercicio de sobre representación o sería un premio al segundo lugar? ¿Tú cómo lo visualizas? Mira, yo en general, cuando esto en los años 90 se incluyó en la Constitución, fue un tema que a mí en lo personal no me convenció. Claro. Porque, a ver, la mayoría relativa es, ya sea en diputados o senadores, es quien gana la mayor cantidad de votos. Si sí, es señor. De diputados es en un distrito, si es de senadores, son las fórmulas que se postulan por mayoría relativa. Todos los partidos sin excepción postulan 2 fórmulas de candidatos a senadores o senadoras en todos los estados de la República. Los que entran por mayoría relativa son los que tienen la mayor votación en cada estado de la República. Y los que entran por primera minoría es la primera de las 2 fórmulas
del segundo lugar. Eso es la primera minoría. Es decir, tú tienes 96, tienes 64 senadores por mayoría relativa y tienes 32 senadores por primera minoría y los otros 32 los tienes por representación proporcional. Es correcto. Es decir, estás sobrecargando la Cámara de Senadores. A mí me parece que el principio que debería desaparecer es el de la primera minoría. Estoy de acuerdo contigo, total y absolutamente de acuerdo. Sí, porque es como una especie de regalo al segundo lugar, ¿no? Pues sí. A ver, ya quedaste en el segundo lugar de la votación, pero tú tienes un sistema que a nosotros nos ha funcionado así, de mayoría, el que gana es el que se lleva las 2 senadurías. Es una regla que se ha establecido así. Claro. Y luego después insertamos este principio de que al segundo lugar, a la primera fórmula del partido que saca el segundo lugar, tú le das una senaduría y aparte tienes 32 de RP. No, bueno, pues mejor desaparece la primera minoría, que creo que es lo más importante, y deja que la lista de representación proporcional pues atempere estos temas que ya habíamos comentado respecto a las diputaciones y que son iguales para el caso de los senadores. Pues ahí está el comentario reitero, de una voz autorizada, de un experto en temas electorales, el doctor Marco Antonio Baños, a quien le agradezco como siempre su opinión, su comentario y sobre todo le agradezco su amistad y su confianza y sobre todo el apoyo que nos brinda aquí en 1+1. Marco, muchas gracias. ¿Algo más que desees agregar? Solamente agradecer las preguntas y los comentarios de las personas que nos siguen y agradecerte también a ti, Julio, los espacios. Es un verdadero honor estar en tu programa. Gracias. Y seguiremos las ocasiones que sea necesario. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias. Tenemos varios temas en agenda. Estaremos molestándote en próxima fecha, si me lo permites, Marco. No es molestia, al contrario, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. El doctor Marco Antonio Baños Martínez, experto en temas político-electorales. ¿Qué les parece si vamos un pequeño corte? Porque quiero platicar con ustedes un tema que, bueno, está hoy generando interés nacional, la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Pero también platicaremos con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Este tema que ha generado, reitero, polémica, discusión, desconfianza. Ricardo Anaya, un acto de persecución y combate a la corrupción o un acto de persecución política de carácter institucional. Platicaremos con 2 especialistas, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones y también con el maestro Nelson Vargas sobre el tema allá en Tokio, Japón. Iniciaron hoy los Juegos Paralímpicos allá en el estadio de Tokio, allá en Tokio, Japón. No le cambie, vamos a un pequeño corte, regresamos para seguir cambiando de tema. Claro, desde el periódico 1+1, regresamos. Bella música de la década de los 60. Tenemos ya un enlace vía Zoom con el arquitecto Adrián Alanís, prestigiado analista político y además amigo de 1+1. Arquitecto, qué gusto saludarlo. Gracias por tomarnos este enlace. ¿Cómo le va? Hola Julio, muy buenas tardes. Saludándote a ti, a todos los amigos de 1+1, saludando a Naim Livien. Y Julio, felicitarte por tu programa y saludar también a todo tu auditorio. Muchas gracias, arquitecto. Pues un tema que en el ámbito político, en el ámbito jurídico institucional, está generando mucho debate, mucha especulación e incluso desconfianza. Desde su perspectiva, desde esta trinchera política, ¿cómo visualiza estos señalamientos, estas imputaciones que hace quien fuera ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, respecto de una posible persecución de mala fe e incluso intento de encarcelarlo? Por otra parte, a nivel institucional, la Fiscalía General de la República le envía un citatorio y lo convoca a que se presente a una audiencia allá en las instalaciones del Reclusorio Norte. Y por otra parte, el Ejecutivo Federal se deslinda porque él no es ni autoridad, ni juez, ni nada por el estilo. Y bueno, él confirma bajo una trinchera pues institucional desde la perspectiva de pues si tiene pruebas que se defienda y que no huya. ¿Cuál es su opinión, arquitecto, en este escenario, en esta telenovela política? Sí, cómo no, Julio. Efectivamente, este pasado sábado el exdirigente del Partido Acción Nacional y ex candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, acusó directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo llevar a prisión. Y este caso fue lamentablemente ventilado por la propia presidencia de la República en su conferencia mañanera, sin considerar que no le competen atribuciones del sistema judicial. O sea, ahí ha estado faltando la dignidad y la honorabilidad que deben de competir al Poder Ejecutivo, porque lo primero que debe de existir es la presunción de inocencia. Asimismo, el propio Ricardo Anaya alega dentro de su propio video, que lo dio a conocer a todas las redes sociales, en el sentido de que
la fecha en la que le decían que le habían entregado un recurso, un dinero que era en su automóvil, en el estacionamiento del Senado o de la Cámara de Diputados, en ese momento dijo que él no era diputado, que él no estuvo en esa fecha, y posteriormente alega que le volvieron a cambiar en ese momento la fecha para ajustarlo y moldear la denuncia y la carpeta de investigación más o menos a modo. Entonces, es lamentable que en primer lugar, digamos que tengamos el problema de que el Poder Ejecutivo se esté metiendo en áreas del Poder Judicial. Aparte, podía haber sido en base a un Zoom, como bien lo dijo Ricardo Anaya, y no que lo estén citando directamente en uno de los juzgados que tiene el Reclusorio Norte para que en ese momento entre y ya no salga. Y bueno, por un lado tiene razón de que si todo el poder que en ese momento se ejerce a través del gobierno federal para que se realice una actitud de esta naturaleza sin que tenga derecho algún mexicano, algún ciudadano a defenderse, y sobre todo la presunción de inocencia. En este caso, por ejemplo, están diciendo que recibió un dinero de parte de Lozoya Austin. Bueno, pues, ¿y Lozoya Austin por qué no está en la cárcel? ¿Por qué lo han protegido tanto? ¿De dónde venía ese dinero? Pues que de Obredech, que en determinado momento de Pemex. Bueno, ¿y por qué no están primero en la cárcel todos los que tienen que estar manejando o que manejaron esos recursos y que tenían una posición dentro del Poder Ejecutivo? O sea, que eran funcionarios, altos funcionarios. Entonces ya está un ex senador del PAN también, Lavalle, en prisión. Buscan a otros más también para que en el primer momento lleguen a prisión. Pero yo creo que primero deben empezar por los propios corruptores, los propios corruptos, los que manejan el dinero, los que en ese momento estuvieron entregando, porque estamos hablando de que en ese entonces el moche de Obredech, estamos hablando de cerca de $200 millones. Eso es una cantidad enorme, una cantidad grandiosa. Y si todo esto lo utilizaron unos para hacer casas, otros para hacer otras cosas, y algunos otros para las reformas, o se aprobaron las reformas energéticas, pues bueno, hay que llegar hasta el fondo. Y yo creo que muchos de nosotros como los mexicanos, pues tenemos que buscar también las acciones de amparos, porque es lo que dice también el presidente, que no se ampare. Es como le dice a un ciudadano que no se ampare cuando tiene todo el derecho también de buscar que el juicio de amparo le permita en ese momento también defenderse, y sobre todo cuando está todo el peso del poder en contra de una persona. Es mi comentario, mi querido Julio. Arquitecto, yo le agradezco mucho su análisis, su opinión, siempre asertiva, objetiva, imparcial. Y aquí vale la pena aclarar que en el contexto político, en el contexto institucional, como usted bien refería, pues el principio de presunción de inocencia, las formalidades del debido proceso y sobre todo los derechos humanos deben ser un garante del gobierno mexicano, y el Estado debe ser pues un protector precisamente de estos derechos y garantías que deben tener cualquier persona que está sujeto a una investigación, y no empezar a descalificar, a señalar o a especular en los medios de comunicación sobre pues la decisión o la acción que pudiera tomar el señor Anaya. ¿Usted considera que hay un escenario que podríamos ver en próximas fechas, incluso en el próximo año, donde haya otros personajes de la vida política del pasado que también pudieran estar en este contexto de ser investigados por las autoridades mexicanas? Hablo de la Fiscalía General de la República, de la propia Unidad de Inteligencia Financiera, o será más bien un tema de carácter mediático. ¿Cómo lo visualiza? ¿Una estrategia mediático, político y electoral, o una verdadera acción de combate a la corrupción, arquitecto? Yo considero que se están combinando ambas cosas. Primero, con el pretexto de combatir la corrupción. Y no va a ser nada más el próximo año, va a iniciarse desde ese año, una vez que prácticamente concluya el gobernador García Cabeza de Vaca como gobernador de Tamaulipas, y hoy que también ya está concluyendo lo que es Pancho Domínguez como gobernador de Querétaro, que también están inmiscuidos en esto, junto quizá también con otro de los detractores que tuvo el propio Ricardo Anaya en una denuncia que hizo el propio Ernesto Cordero y Javier Lozano. Entonces, todos ellos que también están dentro de la propia carpeta de investigación pueden en este mismo año ser sujetos a alguna persecución de carácter judicial, independientemente que todo esto es para ir debilitando
a la segunda fuerza más grande que tiene ahorita políticamente en el país, en los partidos políticos, donde acabamos de tener que el primer lugar pues, lo tiene Morena y el segundo lugar lo tiene el Partido Acción Nacional, el tercer lugar lo tiene el Partido Revolución Institucional. Entonces hay que pegarle al segundo lugar, que fue como también le estuvieron pegando en el 2018. Lástima de que hubo un acuerdo en donde el PRI lamentablemente también jugó un papel pues muy deplorable y sobre todo también ayudando a la persecución política de Ricardo Anaya, y donde quería que el PRD, inclusive me lo dijo en ese entonces personalmente el presidente del PRD en aquel entonces, Manuel Granados, muy buen amigo, buen abogado, y que él de alguna manera también fue objeto de presión política para que en ese momento él rompiera con la coalición y no apoyara en ese momento al candidato presidencial Ricardo Anaya. Entonces todo esto tiene mucho que ver la política, y desde el Palacio Nacional se maneja la política constante y permanentemente todos los días en cualquier tema. Duda que mientras que los intereses político-electorales estén por encima del interés público, legal, constitucional, seguiremos viendo este tipo de telenovelas, seguiremos viendo este tipo de persecuciones y seguiremos siendo testigos mudos a veces de actos de imposición o de intolerancia, arquitecto. Es correcto, seguiremos viendo, y no nomás en el aspecto político-electoral, sino también lo vemos como ha estado sucediendo cuando pasó lo de la línea 12 del metro, que no nada más no se quiso en ese momento dar el pésame a los deudos, porque comentaba el titular del Ejecutivo Federal que eso era cuestiones de las políticas neoliberales y de conservadores. Y luego también lo vemos ahora que qué bueno que ya vaya a Veracruz, porque realmente cuando han sido las situaciones tan difíciles, como pasó en Tabasco, cuando se inundó Tabasco, que fue desde arriba, desde un helicóptero, y nomás estaba viendo desde arriba cómo se estaban inundando, y que ahí mismo dijo que abrieran las compuertas, como era importante que se inundaran a los pobres. Y bueno, ni modo, parte de la vida, así es. Posteriormente esos mismos pobres le regresan el voto y el apoyo en la pasada contienda electoral, apoyando al titular del Poder Ejecutivo en todos los candidatos que puso en su propio estado. Entonces, es lamentable que esto va a continuar, va a seguir, y bueno, es el presidente que actualmente tenemos. Pues yo quiero agradecerle especialmente al arquitecto Adrián Alanís Quiñones su valioso comentario, su análisis, reitero, bajo esta trinchera neutral, objetiva, imparcial, apolítica, desde una trinchera ciudadana, desde una trinchera de un profesional, de un analista político con gran trayectoria y con amplio reconocimiento. Y sobre todo agradecerle su amistad, su confianza y su comprensión, y sobre todo su valiosa participación aquí en Cambiando de Tema. Arquitecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Julio. Saludos a todo tu auditorio. Te mando un abrazo y te felicito por los programas tan buenos que tienes, que le das una información y donde analizas temas muy profundos que realmente necesitamos todos los mexicanos escuchar. Felicidades, Julio. Muchas gracias, arquitecto. Le mandamos un fuerte abrazo y espero la próxima semana nos pueda tomar otro enlace para platicar sobre temas que en la agenda nacional hay mucho de qué platicar, arquitecto. Con mucho gusto, mi querido Julio. ¿Cómo no? Nos vemos la próxima semana. Un abrazo muy afectuoso. Muchas gracias. El arquitecto Adrián Alanís Quiñones. Vamos a un pequeño corte. Regresamos con el maestro Nelson Vargas para platicar sobre esta inauguración de los Juegos Paralímpicos allá en Tokio, Japón. No le cambie. Seguimos aquí en el 1+1. Regresamos. Bella música de los 60, seguimos platicando sobre ese contexto allá en Tokio, Japón. Me confirman que tenemos ya un enlace telefónico con el maestro Nelson Vargas para platicar sobre esta inauguración de los Juegos Paralímpicos allá en Tokio. Maestro, muy buenas tardes, qué gusto saludarlo. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. Bueno, pues más que nada, debemos seguir felicitando a los japoneses por esa injundia que tienen para hacer las cosas, y no tan solo los Juegos Olímpicos de los deportistas convencionales, sino ahora los Paralímpicos. Le están dando el mismo interés que se le dio en la inauguración pasada, el mismo calor, la misma simpatía con que se llevó a cabo la inauguración. Y bueno, ya está listo México para abrir en lo que es la participación, lo que es ya en sí, en lo que es la participación. Abren con natación. Así es. Con natación,
Y bueno, hay mucha gente que ha dado muchas medallas a México. Tenemos el primer nadador que participará, es Christopher Stronco, que seguramente va a participar en los 100 metros dorso. Y también tenemos al multimedallista mexicano, Gustavo Sánchez, que nadará 50 metros de dorso. Y también creemos que Stephanie Cristiano también tiene mucha oportunidad. Tenemos que tomar en cuenta que México ha sido una potencia a nivel paralímpico, pero el pero es muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay que ver la diferencia de medallas que se tuvo históricamente en Paralímpicos, y la última contienda que tuvo México en Río fue muy pobre en medallas, solo 11, de las cuales 4 fueron de oro, cuando hemos logrado hasta 20 oros. Entonces tenemos que tomar con precaución para que la comunidad, la gente que escucha, la gente que lo sigue, pues esté consciente de que no fue tan fácil hace 4 años. Y veremos, natación es una gran potencia a nivel paralímpico, y nos vamos a dar cuenta, pues, en el inicio de estos Juegos, hasta dónde tenemos oportunidad, ¿no? Claro. Y hay otros deportistas que también tienen mucha oportunidad, como Amalia Pérez, que ya va por 5 Juegos. Así es. La levantadora de pesas también. En judo tenemos a Lenia Rubalcaba, que también tiene muchas posibilidades. En atletismo tenemos a María de los Ángeles Ortiz, a Nelly Miranda en natación, Eduardo Ávila en judo. O sea, hay muchas posibilidades, pero hay que tomar con precaución el desempeño de estos atletas, primero que nada por la falta de preparación en pandemia, que así fue para todos los deportistas de todo el mundo, ¿verdad? Claro. Otros se pusieron un poquito más dinámicos en hacer burbujas de trabajo. En cuestión de los paralímpicos no tengo mucho conocimiento cuál fue su desempeño en su entrenamiento, en su preparación, pero sí hacerle ver a la sociedad, para que no satanizen a nuestros deportistas al regreso si no logran los números que estamos acostumbrados a que se ganen en Juegos Paralímpicos. Esperemos que te supere cuando menos lo que pasó en Tokio, que va a ser muy fácil superarlo. ¿Por qué? Porque son pocas las que ganaron hace 4 años. Y la idea, de acuerdo a la delegación mexicana del deporte paralímpico, es llegar a las 300 medallas. Estamos hablando de que a lo mejor con 10, 9 más se llega a las 300. Entonces, desde de antemano estamos preparando a la gente para decirles, no va a haber muchas medallas. No crean que va a ser como fue en los años, como en Atenas o como en Sydney, que se ganaron una infinidad de medallas. Tenemos que pensar también que hay un problema generacional en el deporte paralímpico. El hecho de que haya gente que participa en 5 Juegos Olímpicos quiere decir que no hemos renovado a las generaciones de deportistas paralímpicos. El no llevar jóvenes te da una idea de que siguen los mismos y que esos mismos son los mejores que hay, que quiere decir que no se ruedan los cuadros. Entonces, sí es preocupante cuando tú ves potencias como China, potencias como Brasil, potencias como España, como Inglaterra, van jovencitos que no es impresionante. Por ejemplo, los chinos, la mayor parte de su desarrollo paralímpico no es con deportistas que genéticamente han tenido problemas desde que nacieron, no. En China, por lo general, sus deportistas paralímpicos son gentes amputadas por desarrollo laboral, que se meten la mano en algún torno, alguna cosa, y quedan desgraciadamente con alguna afección física. Pero la mayor parte de deportistas chinos son unos robles de deportistas, cuando en México estamos careciendo de ese cambio generacional en lo que respecta a que llevamos mucha gente que ya tiene muchos años. Y no está mal, si son los mejores deben ir, pero no puede ser que haya gente que vaya a 5 Juegos Olímpicos y tenga 56 años y estén participando. No estoy en contra de los deportistas, estoy en contra de que
debemos desarrollar más, debemos apoyar más a la juventud de deportistas paralímpicos para que nos vaya mejor en otras justas, porque creo que es importante darle oportunidad a la juventud de deportistas paralímpicos. Claro, maestro. Maestro, la paridad de género se hizo presente en esta participación de Juegos Paralímpicos para los mexicanos. 29 mujeres, 31 hombres, ¿es correcto, maestro? Sí, así es. Importante. Es un buen grupo. Esperemos que todos los que van, ya que lo dijo el presidente de la República, todo el que va a tener un apoyo significativo. He escuchado algunos comentarios de muchos deportistas que están inconformes con que lleven mucha gente que no tiene que ver nada con la delegación, para que a la hora de que vengan los estímulos les toque también. Eso es muy delicado. Lo he leído, lo he escuchado, no me consta, pero sí es grave que metan en las delegaciones gente de pantalón largo para hacerse acreedor a los estímulos que el presidente está ofreciendo. Así pasó en Lima, Perú, sí. Así pasó en Tokio para los convencionales, y no es justo que, por ejemplo, te designen un entrenador que no es entrenador para que tenga un estímulo económico que el presidente de buena fe y de buena voluntad entrega. Yo conozco mucha gente que fue a Lima, Perú, y que le dieron un estímulo muy significativo. Pues estamos hablando de 240,000 pesos, que no tenía que hacer nada en Lima, y se llevan esos premios, igual en Tokio. Entonces, ojalá no pase esto en los Paralímpicos, porque ya lo están denunciando algunos atletas, que no creen justo que vaya gente que no tiene que ver nada con la delegación y los estén metiendo para recibir los estímulos económicos. Pues en esta 16ª edición de Juegos Paralímpicos, maestro, para México sería la número 13. ¿Cree usted entonces que sí lleguemos a las 300 medallas? Tenemos actualmente 289 más o menos, aproximadamente. Yo creo que sí vamos a llegar a las 300. Me preocupa ese cambio generacional. Me preocupa que no haya más jóvenes. No estoy en contra de los que ya están participando elevadas, claro, pero sí, esto quiere decir una carencia de jóvenes, porque no puede ser que haya gente de 50 y tantos años todavía compitiendo. Caray, pues eso quiere decir que no está ni el gobierno federal ni la sociedad mexicana volteando a ver a nuevos talentos, a nuevos deportistas jóvenes paralímpicos que también podrían estar poniendo muy en alto el nombre de México en esta importante fiesta deportiva, maestro. Pues vamos a ver qué pasa. Vamos a aplaudirlos desde acá. Claro. Vamos a ver cómo nos va con las primeras medallas. Y si empiezan a caer medallas, es un buen augurio. Claro. Bueno, así nos pasó la medalla más rápida, la que fue tiro con arco. Tiro con arco. Fue muy rápido y sin embargo después hubo muchas fallas. Entonces, terrible. Vamos a ver qué pasa con estos deportistas. Yo les deseo desde esta tribuna lo mejor a todos sus deportistas. Estaremos muy pendientes, maestro, estaremos molestándolo para que nos haga favor de compartirnos su análisis, su opinión, su interpretación sobre el comportamiento de la delegación mexicana allá en Tokio, Japón. Y como siempre agradecerle su amistad, su valiosa colaboración y su confianza para seguir compartiéndonos sus opiniones. Maestro, muchas gracias. Estoy para servirle. Muchas gracias. Y ojalá les vaya muy bien a estos deportistas. Claro que sí. El maestro Nelson Vargas, a quien le agradecemos como siempre su amistad aquí en Cambiando de Tema. Vamos a un pequeño corte. Regresamos para platicar con la doctora Silvia Uriega González Plata. El contexto COVID, las cifras históricas alarmantes, contagios hacia niños, jóvenes y adolescentes. Ya muchos muertos, ya hay confirmación de niños fallecidos. Lamentablemente a nivel nacional hay un buen número de niños y jóvenes fallecidos, consecuencia de esta variante Delta Plus. Platicaremos con la especialista después de este pequeño corte. No le cambie, seguimos aquí en 1+1. Regresamos. Regresamos de inmediato para analizar este tema que ha preocupado a nivel nacional. El contagio, esta variante Delta Plus, más contagiosa, más peligrosa, y lo más importante es que ha empezado a contagiar y a atacar a los niños, a los menores de edad, a los estudiantes. Y ante esta amenaza o esta imposición del gobierno federal del regreso a clases semipresenciales, el sí o sí, estas expresiones de que alguien tiene que poner y en la vida tiene que jugársela o a veces tiene que
pues tomar y correr riesgos, pues que corran riesgos con su familia, que corran riesgos con sus hijos, que no pongan en riesgo la vida de los hijos de millones de mexicanos que, bueno, están en esta disyuntiva del regreso a clases. Agradezco que nos tome la llamada telefónica la especialista en temas de COVID, la doctora Silvia Uriega González Plata. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace. ¿Cómo le va? Buenas tardes, a sus órdenes. Doctora, el contexto sigue siendo alarmante, el escenario sigue siendo preocupante y las acciones del gobierno tal vez parecen indiferentes o simplemente irresponsables. ¿Cuál es su opinión, doctora? Gracias, Julio. Pues mire, sí, evidentemente, si recordamos las cifras, el 20 de julio del 20 teníamos alrededor de 10,000 casos. Para el 21 en enero manejábamos una cifra ya de 22,000 y tantos casos. Y desafortunadamente hace 3-4 días ya estábamos cerca de los 30,000 casos. Esto alarma porque definitivamente este repunte está en una forma creciente rápida y desafortunadamente, como bien lo mencionaba, ahora afectando a otra edad, niños, adolescentes, que justamente están a punto de entrar a la escuela. Y bajo mi perspectiva muy personal, creo que no es el momento de que sea presencial. Tal vez la mejor forma sería que iniciaran en línea y posteriormente, conforme viéramos las cifras que en verdad fueran descendiendo, poder ir paulatinamente y regresando a los escolares, a los adolescentes, a las clases. Doctora, sin lugar a dudas, este contexto que viene a agravar la relación de la sociedad con el gobierno mexicano ante este inminente regreso a clases, ¿usted qué le recomienda a los padres de familia? ¿Reforzar pues las medidas de prevención? No hay una vacuna todavía, no han vacunado a los niños, sin embargo ya hay amparos que han promovido algunos litigantes y ya hay suspensiones provisionales que están condicionando y obligando a las autoridades de salud que le apliquen la vacuna a los niños. ¿Usted cree que primero tendríamos que haber vacunado a todo el personal docente? Porque también hay laboratorios que confirman que a pesar de que fueron vacunados con una dosis, esta requiere de un refuerzo y habrá que volver a vacunar al personal docente administrativo y por primera vez vacunar a los niños. ¿Usted cómo lo visualiza? ¿Habrá condiciones para garantizar la salud y el bienestar de los niños? Bueno, no, definitivamente no. Por más medidas que podamos llevar, la distancia es imprescindible y en los niños eso no se da, sobre todo en etapas escolares, preescolares, en donde ellos quieren la convivencia y el manejo de la estrechez, ¿verdad? Por sí solos, el juego, el grito, el canto, el llanto, etcétera. Eso no permite la distancia de entrada. Definitivamente las escuelas van a tener que estar, por supuesto, que completamente ya capacitadas para resolver esta situación, pero aquí hay dos escenarios, como usted lo mencionaba anteriormente. Una, la de los docentes, que desafortunadamente solamente tienen una dosis y que se ha corroborado que pues van a requerir un refuerzo más. Ahí los docentes estarían pues realmente descubiertos con tanta población que van a recibir. Claro. Y por otro lado, los niños, en donde no tenemos una vacuna ahorita, por más amparos que se puedan interponer, pues justamente no van a ser todos los escolares que puedan acudir o deban acudir a las escuelas, y esto va a generar una necesidad de otra política pública importante a nivel de sanidad, en donde tengamos que ofertarles a las edades que ya están autorizadas, por lo menos la vacuna. Lo veo un poco lejano, pero va a tener que ser. Y probablemente, ojalá ya estemos pronto viendo otros escenarios en donde la vacuna pueda comercializarse, que sería otra de las formas donde podríamos acelerar en un momento determinado el que la gente se vacune de manera individual y así se pueda generar ya ahora sí una reapertura, no tan solo de las escuelas, sino de otros escenarios. Por otro lado, sí quisiera yo comentar que definitivamente hay muchos padres que cuidan a sus escolares a cualquier edad que estemos hablando, pero también hay que ver cómo están las plazas, los cines, los lugares de recreación, en donde los niños ahí sí están acudiendo y ahora no quieren ir a las escuelas. Entonces, yo creo que tendremos que sensibilizarnos todos como población, y si vamos a exigir un no regreso a clases, pues también vamos a poner el ejemplo en donde no acudamos con nuestros menores y con la población vulnerable a los lugares de recreación y de diversión.
en donde pues evidentemente el gobierno con todo el derecho va a decir, bueno, si lo estás llevando a la plaza y al cine, ¿por qué no lo quieres llevar a la escuela? Claro. Pero por supuesto que en estos lugares en donde el ambiente no está completamente ventilado y tenemos muchos niños con profesores no vacunados, va a ser un lugar de muchísimo riesgo para todo el personal. No nada más para los docentes, no solo para los niños, también para la gente administrativa, los conserjes, la gente que ayuda a limpiar, etcétera. Para todo el mundo va a ser un riesgo. Doctora, desafortunadamente México ocupa un vergonzoso primer lugar en temas de obesidad infantil. Los niños que presentan algún tipo de obesidad o algún tipo de enfermedad, ellos serían parte de este grupo vulnerable. Ellos ni pensar lo que pudieran regresar a clases en este contexto. ¿Sería correcto esto, doctora? Claro, ese es otro contexto que hay que contemplar. Los pacientes pediátricos, pero además vulnerables. Y efectivamente, sobrepeso, obesidad y otras enfermedades crónicas degenerativas que también la edad pediátrica lo presenta y que tenemos que estar muy al pendiente en ellos. Pero hemos tenido casos a nivel hospitalario en donde niños previamente sanos, aparentemente sin vulnerabilidad, también están siendo afectados. Y esto de qué va a depender del entorno, de la genética, es multifactorial. Entonces realmente pues no sabemos a la hora de que vamos a tener contacto con el virus cómo vamos a responder, independientemente de la cepa o la mutación que nos pueda tocar. Aquí lo importante sería justamente disminuir la capacidad de los sitios en donde podemos juntar muchísimas personas y esto hacer que genere la transmisión más rápida del virus. Doctora, nos preguntan en redes sociales, nos cuestiona nuestro importante auditorio, ¿usted qué recomienda para fortalecer el sistema inmunológico de los niños en general? ¿Qué recomienda usted? ¿Algún aumento en la ingesta de verduras, frutas, algún tipo de proteína? ¿Qué recomienda usted, doctora? Aquí lo más importante es lo que ya hemos aprendido siempre y con esta pandemia lo volvemos a fortalecer, no nada más a los niños, a toda la población, mientras nosotros estemos perfectamente alimentados, bien hidratados, claro, comiendo a nuestras horas, sin hacer ayunos prolongados, haciendo ejercicio, es correcto, teniendo un equilibrio de vida en las horas de vigilia y de sueño, vamos a tener un sistema inmunológico fortalecido. Si a esto nosotros le agregamos alguna fruta que contenga mucha vitamina C o algunos vitamínicos extras, algunos inmunomoduladores que sus médicos les puedan recomendar para que puedan estar un poco más fortalecidos, sería estupendo. Pero lo primordial es continuar la sensibilización y el enseñarles desde niños a los pacientes que la alimentación es fundamental, junto con el ejercicio, las horas de descanso y la hidratación. Mientras un cuerpo se encuentre en equilibrio, es difícil, obviamente no imposible, que lo vulnere tan fácilmente este virus y cualquier otro. Pues ahí está el tema de salud alimentaria, proteger la dieta, proteger lo que los niños están consumiendo, pues medir y reducir la ingesta de carbohidratos, de grasas y mejorar los hábitos alimenticios de toda la familia, como bien refiere doctora, para fortalecer el sistema inmunológico e incluso la ingesta de algunos multivitamínicos. ¿Es correcto esto, doctora? Así es correcto, Julio. Y claro, todas las medidas preventivas para evitar un contagio de los niños hacia los abuelitos, hacia algún familiar que sufra o padezca alguna enfermedad crónico-degenerativa, que también son un sector de riesgo muy importante, doctora. Y si me permite comentarlo, sería muy interesante, importante, que si ahora vamos a reingresar a las aulas, puedan tener los chicos cursos de capacitación para que sepan cómo utilizar adecuadamente un cubreboca. Así si bien es. ellos han sido población que no ha salido y están de alguna manera vigilados por los padres en los sitios a donde los llevan, ahora van a estar solos y no van a saber cómo aplicarse un gel, cómo lavarse adecuadamente las manos, cuánto tiempo, qué recomiendan, qué tipos de cubrebocas son los que verdaderamente sirven y no esos de tela con los que a veces los veo en las calles. Y sobre todo, no nada más el uso correcto del cubreboca, sino cómo tenemos que quitarnos ese cubreboca para evitar una contaminación de manera autónoma, ¿no?
Claro, esto es muy importante, esas recomendaciones. Me comentaba el amable auditorio en redes sociales, 1+1 MX, a quienes les agradecemos que estén muy activos y estén sobre todo participando con algunas preguntas que nos están planteando. El uso de careta complementario al cubrebocas, ¿sería correcto, doctora? Sí, esto para la protección ocular es fundamental, porque si tenemos entendido que los aerosoles en el ambiente y en un lugar cerrado, como serían las aulas o algún otro sitio, definitivamente es otra vía de entrada. Ojos, nariz y boca es por donde este virus es indispensable que entre. No hay otra vía por donde pueda entrar hacia nuestro organismo. Doctora, nos preguntan rapidísimo si fuera posible que nos diera usted una respuesta. ¿Vale la pena que se implemente una política gubernamental para aplicar pues, pruebas COVID a todo el personal docente, administrativo y a los niños previo al arranque del ciclo escolar? Por supuesto, y además esto tendría que ser de una manera continua. Por lo menos cada 20, cada 15 días tendrían que hacerle prueba a los docentes. Y bueno, lo ideal sería que a toda la población, porque podemos estar contaminando y ser portadores asintomáticos. Así es. O bien, en el periodo de incubación, tener una prueba positiva que bien podemos detectar a los pequeñitos y poder quitarlos de toda esta población para que sigan perpetuando el virus. Doctora, nos preguntan, pues, ¿qué opina usted con respecto a las declaraciones del gobierno federal? Las autoridades de salud y educativas dicen que si hay algún caso de contagio en alguna escuela, la escuela no va a cerrar, simplemente van a implementar un protocolo de pues cerco sanitario y la escuela seguirá, aunque tengan brotes y rebrotes de contagio en esa institución, no la van a cerrar. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues aquí definitivamente el cuidarse de manera independiente, el ayudar a los pequeños y a los escolares en cualquier etapa que se encuentren a cuidarse de una manera autónoma, no va a haber de otra, porque si las escuelas no se cierran, eso va a ser un foco de contaminación, como lo es otro sitio, una plaza pública, un cine, un concierto. Ya ven ustedes lo que sucedió en el norte del país con ese concierto de cuántas gente sin cubrebocas, etcétera. Yo creo que aquí ya va a ser una responsabilidad independiente en casa, que obviamente se trabaje y que se continúe en las escuelas. Por supuesto que nosotros como población tendríamos que exigir las condiciones adecuadas, pero repito, podemos exigir cuando nuestro comportamiento sea otro, ¿no? Y desafortunadamente no todos, no estoy generalizando, habemos unos que nos cuidamos demasiado, pero otros que no les importa, y entonces como si el niño está comiendo un helado en una plaza pública y no va a ir a la escuela. Ahí hay una incongruencia, ¿no? Doctora, no sabe cómo le agradezco estos minutos y sobre todo le valoramos y reconocemos su gran talento y su gran capacidad profesional, sobre todo su gran reconocimiento institucional. Rogarle si en próxima fecha nos pudiera tomar otra llamada telefónica para seguir pues dándonos respuesta y explicándonos sobre estos riesgos, sobre estas medidas preventivas y sobre las medidas que podríamos tomar todos los mexicanos, porque todos los mexicanos tenemos un hijo, un hermano, un familiar que pudiera estar en riesgo ante este contexto de la variante Delta Plus, doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. La doctora Silvia Uriega González Plata, especialista en temas COVID y, bueno, consultora de 1+1, aquí en Cambiando de Tema. Y, bueno, quiero aprovechar este momento para agradecerle a mi gran equipo de colaboradores, al ingeniero Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Costa, al licenciado Israel, pero sobre todo reconocer y agradecer el apoyo y la confianza y el respaldo que me brinda el presidente de Grupo 1+1, el doctor Naim Libien-Cahui. Y agradecer también especialmente el apoyo y la confianza que me brinda la doctora Karina Rocha Priego, directora general de Grupo 1+1 y Diario Amanecer, su apoyo, su confianza y su respaldo para que este proyecto sea una realidad y ponerlo a disposición de usted. Soy Julio Jiménez, les deseo una excelente tarde, muy buen provecho y recuerde mañana 14:30 horas aquí para seguir cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1. Recuerde, sígase cuidando y cuida lo que más quiera. Gracias y muy buenas tardes. Hasta la próxima.